O sea, estamos aquí hablando y tú me atacas así, yo, primero que todo, me coges de sorpresa, o sea, no estamos como que tú tengas algo en la mano y yo te lo vea previamente, sino que fue algo de sorpresa, cuando yo sentí fue el ardor en la boca, pero no sabía que me había roto ni con qué. Cuando yo miro, yo veo que estás así, como manoteando, pero no veo que me estás tirando, yo digo, en mí, digo, ¿con qué me está tirando? Cuando yo veo, ya tengo dos más aquí, dos huecos. Hola, bienvenidos a Watch Out for the Behavior, un canal dedicado a analizar el comportamiento y el lenguaje no verbal a través de videos y entrevistas. En este video iremos mostrando momentos específicos donde podamos ver comportamientos y patrones que nos ayuden a interpretar lo que está queriendo decir una persona a través del lenguaje verbal y su lenguaje corporal. La idea es enseñar a identificar los engaños, las manipulaciones y en algunos casos las mentiras para que tengamos herramientas con las cuales respaldar ese instinto, esa sensación que tenemos todos los seres humanos de cuando algo no va bien con una persona o una situación y así podamos protegernos, proteger a nuestros hijos y a nuestros familiares. Hoy analizaremos a Harold Echeverry, un hombre condenado a 47 años de prisión por haberle quitado la vida a una niña de 15 años llamada Michelle Dayana el 7 de diciembre del 2023 en la ciudad de Cali, Colombia. En este video el sujeto está siendo entrevistado por Michel Rodríguez y Kevin Pinzón, dos periodistas que tienen un canal de YouTube muy famoso en Colombia y todo el mundo llamado Conducta Delictiva. Así que vamos al primer segmento de la entrevista. Harold, comencemos desde el principio. Sí. Cuéntenos un poco de su infancia, de su entorno familiar, cómo fue criado. Bueno, yo soy de Ibagué, Tolima, nací en Ibagué, Tolima el 7 de abril de 1983, tengo 42 años actualmente. Y pues con mi madre y mi familia allá son de Medellín, nos vinimos bueno, se vinieron hacia Armenia, de allí hacia Ibagué, nací yo. Mi madre siempre ha sido muy trabajadora, mi familia pues ha sido muy del ámbito de trabajar. Todos, pues la familia paisa siempre se distingue es por eso, por el trabajo y la labor. Me crié con mis abuelos, pasé mi primaria allá en el Tolima. Presté mi servicio militar también allí, en la estación de policía allí de la 21, eso es la 21, estación de policía allí al frente del terminal. Y de allí mi madre le sale un traslado para el Valle del Cauca, una empresa de Carvajal, y pues por lo que ella era jefe allí, la trasladan y me ayuda para entrar en unas empresas de Carvajal y empiezo yo mi carrera allí empresarial. Salgo para el Valle del Cauca y empiezo mis carreras, mis estudios allí, a trabajar en varias empresas internacionales como Colgate Palmolive, Riken Benckiser, General Metallica, bueno, cantidad de empresas que ahora no recuerdo, manejando logística empresarial. Y allí ya me especialicé, estuve estudios, como estuve estudios como estuve estudios como logísticas empresariales, como exportaciones, todo esto que es bodegajes. Y también tuve estudios en términos de animales, veterinaria. Y tuve la oportunidad de independizarme. También tuve una veterinaria allá en Cali. Y por último, empecé con un amigo en un taller de mecánica, de mecánica no, de estética de carros, de alta gama, que es en donde estamos hoy citando el taller de San Judas, que fue donde el último trabajo que yo tuve, estuve allí. Ha sido como un poco a grosso modo el recorrido de mi vida. Bueno, en el primer momento de la entrevista podemos ver que Harold, pues lógicamente porque está en la cárcel por su situación, tiene una especie de incomodidad y pues tiene las manos en su regazo y bajo la mesa. Esto nos da una indicación de que pues está incómodo porque la entrevista apenas comienza y seguramente él tiene información que no quiere dar porque este gesto de guardar las manos bajo la mesa es un gesto mm, de esconder información de una persona que no está totalmente dispuesta a ser sincera. Eh,
pero también se puede ver al nerviosismo que tiene porque apenas es el inicio de la entrevista. Entonces, pero la periodista comienza con una pregunta excelente. Esta es la pregunta que debería hacerse siempre con una persona como estas, sobre todo en el contexto de delincuencia. La pregunta de, empecemos por el principio, cuéntenos de su infancia. Inmediatamente le escucha la palabra infancia, cuéntenos del principio, cuéntenos de su infancia. Hace una carraspera, escuchamos que hacen un... Esto es un gesto inconsciente del cerebro, del ser humano, cuando se siente incómodo con algo, hace ese gesto de la carraspera porque el cuerpo nos pide liberar estrés a través de esa carraspera. Continuamos. Bueno, aquí vemos que cuando nos cuenta sobre su infancia, dice lo primero que nos dice es que se crió con sus abuelos y vemos una microexpresión de rabia, levanta aquí un poco eh, de manera asimétrica uno de los lados de la cara, mostrando como un gesto de rabia. Y luego nos dice eh, que terminó su primaria ya y se queda, dice, y piensa para luego decirnos que eh, también hizo su servicio militar en el Tolima. Lo que me pregunto es, ¿y dónde quedó, dónde quedó toda la adolescencia? Pasó de terminar la primaria y justamente luego brincó hacia el momento en que estaba ya prestando servicio militar. O sea, se saltó toda la adolescencia, la preadolescencia, la adolescencia y la joven adultez. ¿Qué pasó en esos años? Me pregunto yo. ¿Por qué no quiere hablar de eso? ¿Por qué no nos quiere contar? Cuando nos dice que salió para el Valle del Cauca, nos hace una compresión de labios. La compresión de labios es una forma de eh, sostener información. O sea, es callarse para no decir algo que pensó que quiere decir, pero no puede decir. Entonces es como un detenimiento, un sostenimiento de una información que no quiere dar. Lo mismo lo hace cuando menciona que trabajó en un montón de empresas eh, y que allá hizo sus carreras profesionales y se especializó y trabajó en múltiples empresas internacionales, aprendió de todo y pues empieza a darnos su hoja de vida. En el lenguaje normal, en el lenguaje comportamental, verbal, se le llama esto resumen, cuando empiezas a dar un montón, a decir un montón de cosas sobre ti, o sea, quién eres tú, tus cualidades, las especialidades, los estudios que has hecho, para, mm, para una mejor imagen de ti mismo hacia los demás. Harold, en todo este relato que nos cuenta, no mencionó a su padre. Bueno, desafortunadamente como muchos, sí, el común denominador en Colombia es los padres, el término de responsabilidad, pues desconozco los motivos de por cual nunca lo conocí. Y mi madre pues no habló mucho de él, tampoco, dos veces pregunté, pero me dijeron se mató en una moto un día. Antiguamente no se usaba la legislación del casco, entonces era muy común un accidente y trauma cráneoencefálico. Según mi madre, dice que así murió. No supe más de él, de cómo se llamaba y todo eso, nunca mencionaron el nombre. Pero para mí mi padre, la figura paterna la hizo fue mi abuelo y la figura materna fue mi abuela. Prácticamente yo me crié fue como con ellos, muy buenas personas, pero una figura paterna nunca, no lo conocí. Bueno, en este segundo video vemos que Michelle le pregunta, le dice, en todo este recuento de la historia de su vida, usted no nos mencionó a su padre. Y inmediatamente él se incomoda, se restablece su posición. En este lenguaje corporal se llama adaptación. Se adapta al momento, a la situación de incomodidad. Y nos dice algo que es muy verdadero para muchas personas y en muchos países de Latinoamérica y es
Sí, la ausencia de un padre en la infancia eh, es más común de lo normal y en ese sentido tiene la razón. Sin embargo, cuando le preguntan sobre, dice que nunca lo conoció y que le preguntó dos veces a su madre y ella no le habló mucho de él, solo le dijeron que había muerto en un accidente automovilístico y lo dejaron sin más respuesta. Y lastimosamente no tenemos el video completo, pero pueden ir a verlo a internet en Conducta Delictiva, el canal de YouTube, y pueden ver que él da una explicación larga y expresa su sentimiento de dolor por no haber tenido un padre y que no lo hubiera podido acompañar a la escuela, a llevarlo a la escuela, a las reuniones, no haber compartido lo normal de un niño con su padre. Y tiene un momento en el que realmente se le nota que la ausencia de ese padre fue bastante negativa para él. Harold, ¿usted recuerda la primera vez que vio a Michelle Dayana? Sí, claro, sí, me acuerdo. ¿Nos podría Ya. relatar cómo fue? Bueno, yo recibo una propuesta de administrar un taller allá en San Judas. Un buen pago, una persona conocida me dice, usted tiene conocimientos de administración, ¿sí? Porque no es lo mismo administrar una panadería que un taller, o no es lo mismo mover 200.000 pesos a mover 40, 60, 100, 200 millones de pesos. Tienes que tener una persona de confianza. Cuando yo llego a San Judas, generalmente como es un pasaje, empieza la gente a pasar y a saludar. Bueno, alguien nuevo, ay, van a montar un taller aquí, van a hacer esto y lo otro. Y yo veo que la muchacha pasa y nos saluda. Hola, buenas tardes. Yo le digo, hola, buenas tardes. Hasta ahora no sé el nombre. Son personas del paisaje, pero la primera vez que yo la vi venía como de colegio con, ella recogía a una niña monita del colegio. Yo le digo, ay, tan linda la niña, Dios la bendiga. Normal, me dice, sí, es mi sobrina, o sí, como que mi sobrina, yo la recojo porque no hay quien la recoja. Yo, bueno. ¿Y usted va a estar aquí? Yo le dije, sí, yo soy el nuevo administrador. Me dice, ay, qué bueno, porque el otro que estaba como que se voló con una plata, algo así. Por eso le digo que querían a alguien de confianza. Harold, ¿usted recuerda la primera vez que vio a Michelle Dayana? Esa es la pregunta del periodista, a lo que él simplemente responde, sí, claro, la recuerdo, y se queda totalmente callado, obligando al periodista a que le pida explicación de cómo sucedió ese encuentro. Sin embargo, él no explica lo que le están preguntando y aprovecha la oportunidad para hablar de sus cualidades y sus destrezas como administrador de un negocio que le confiaron, en el cual era en el cual él dice que era el administrador, pero realmente todo Colombia sabe que él era el vigilante del negocio, nada que ver con la administración. Pero él sigue insistiendo en sus habilidades empresariales y marea la perdiz, se va por las ramas para hablar de él y no llegar al punto, que es exactamente la pregunta que le hizo el periodista, porque es otra forma de evadir y de no responder algo que no quiere responder. Y al final nos dice que lo contrataron porque él era una persona de confianza, de total confianza. Entonces yo le digo que sí, que bueno. Y ella sale y se va la primera vez que recuerdo que la vi. Cotidiano ya pasaba. Te repito, recogía a una niña, entonces todos los días en el colegio hablábamos normal, pero no era que era charlas como, hola, ¿y qué? ¿Y tienes novio? Nada, nunca en su vida, nunca me adentré a su círculo familiar ni a su círculo personal, de cuántos años tienes, nada, ni le dije tú eres bonita o tú eres feíta, nada, nunca, simplemente era muy buenas tardes, ¿cómo estás? Veo que tienes mucho trabajo, yo sí, ¿nos va a ayudar o qué? Y era como así, como algo de saludar, pero no fue de tomémonos una gaseosa o quién es tu papá, tu mamá, nunca, no Pero sabía. sabía dónde vivía. Sí, porque a donde yo iba a comer, generalmente por el trabajo no me quedaba tiempo para comer, entonces ahí había una tienda de un venezolano y yo iba a comer allá.
Allá me fiaban y yo pagaba semanal 200, 100.000, 200.000, así en Mecato que yo iba a comer. Y ella vivía en esa misma casa y bajaba y pedía, ah, hola, ¿cómo estás, tío? ¿Qué más? Bueno, en este fragmento de video podemos ver cómo Harold ya se siente más cómodo, está más, se siente con más confianza, está en su ambiente natural, en el que está ilustrando la historia que cuenta, mueve sus manos para explicar una cosa y la otra. Recordemos que los ilustradores son esos gestos que nos ayudan a enfatizar, que nos ayudan a clarificar una idea que nos sale con las palabras y las gestualidades. Esto le llamamos ilustradores. Eh, los ilustradores son esas señales que nos ayudan a especificar una acción, que nos ayudan a calificar algo para reforzar el mensaje de lo que queremos decir y vemos que él ya tiene una posición de confianza en la que extiende las manos en la mesa para abarcar muchísimo más espacio y sentirse en control de la situación, en control de la reunión, de la entrevista y habla abiertamente de los temas, porque ya se adaptó totalmente a la temática de la reunión y está tratando de parecer que está en control de ella. Vamos al próximo video. ¿Qué pasó ese 7 de diciembre del 2023? ¿Qué hizo en la mañana usted? ¿Qué pasó todo el día? ¿La vio antes, más temprano? O ese día exclusivamente vio a Michelle cuando pasó y entró al taller? Cuéntanos un Bueno, poco sobre eso. centrémonos en el día 7, fue un día de trabajo normal. Generalmente la mayoría de gente descansa, pero necesitábamos entregar unos trabajos que estaban atrasados. Inclusive el viernes era festivo y yo pensaba que lo íbamos a descansar. Entonces yo dije, me voy, y me soy donde mi madre y mi familia y me quedo allá porque va a ser festivo, pero dijeron que no, que lo íbamos a trabajar. Ese día 7, bueno, trabajamos, salí yo muy cansado, me salí, me tomé una cerveza, me fumé unos cigarrillos que estaba allí y dije yo me voy a ir por donde mi mamá. Ya había cerrado y todo, había terminado, me bañé y dije me voy para donde mi mamá. Pero la moto en ese momento tenía unos problemas de guaya. O sea, la guaya llevaba como una semana, entonces un trabajador la arregló a lo colombiano, digamos así. Le jala la guaya y sin funda la pone a servir ahí con una cinta, así sirve La para remendó. acelerar a lo colombiano. Cosas de la vida, no prende la moto, no prende, y yo digo, y bueno, ¿y ahora qué? Yo digo, ah, pero esos carros están allá adentro, ya están acá. Yo digo, no, pues me voy a quedar aquí, me tomo la cerveza y me voy y me acuesto, dije yo. Hasta ahí, todo normal, ya veo que empiezan a prender velitas. Yo digo, ah, ya no, dije, no, ya no alcanzo porque de aquí a que me vaya y venga, dije, no, y mañana hay que trabajar, llego bien más cansado de lo que estoy. ¿Qué hora era más o menos ya? Eran como las 6:30, 6:30, 7. Yo tenía el taller abierto y estaba tomando cerveza. Me había tomado unas pastas de fluoxetina por la tema de la ansiedad que te digo que salí. En la cárcel me dio mucha ansiedad y la fluoxetina me ayudaba mucho a calmarme. No sé si conocen algo de medicamentos, pero es para calmar la ansiedad. ¿Pero ese medicamento es psiquiátrico o fue recetado? Automedicado, más otras, allí a la vuelta del taller hay personas que expenden ilegal y pues en ese término yo andaba como en consumo de términos, consumo de alucinógenos y cosas así. Bueno, aquí Kevin le pregunta, Harold, cuéntanos qué pasó ese 7 de diciembre, cómo empezó su día, qué fue lo que sucedió ese día. Y a lo que él responde como una forma de llevar la batuta, de tener el control de la situación y de la conversación diciendo, centrémonos en ese 7 de diciembre, un día normal como cualquiera. Y empieza a hablarnos de temas totalmente diferentes a la pregunta. Y en ellos podemos encontrar que menciona que tenían trabajos por entregar, eh, que había terminado muy tarde, que no sabía qué hacer, si se ponen de su familia o no, que incluso les recuerda que al día siguiente era día festivo en Colombia. Menciona que quería irse para donde su mamá y lo menciona varias veces como para que ellos le pregunten ¿y por qué no fue donde su mamá? ¿Qué le impidió irse para donde su mamá? ¿Cómo es la relación con su mamá? Pero ellos no se, no se van por ninguno de esos temas que él menciona
y él utiliza una estrategia eh, muy efectiva y es socializar eh, un tema en el que ellos se sientan aludidos para que entren a conversar con él y se olviden de la pregunta inicial. Cuando nos refiere o nos cuenta que tenía la moto dañada y que un mecánico del taller trató de arreglarla o le arregló, pero lo hizo a la colombiana. Y vemos que él tiene un gesto de aproximación y de petición de aprobación cuando hace este gesto y dice, lo arregló a la colombiana. Y ese es un gesto muy efectivo porque de alguna manera cuando la persona pide aprobación y utiliza sus gestualidades y asiente con la cabeza, el otro, el receptor de esa conversación siente la necesidad de estar de acuerdo con la persona. Entonces, podemos ver que los periodistas de alguna manera asienten con la cabeza y Michelle, la periodista, incluso siente la necesidad de aportar algo a la conversación, pero lo hace muy corto y no sigue la conversación, a lo cual ya se ve obligado a tener que responder la pregunta, pero trata de todas las formas de no responder lo que inicialmente se le preguntó. También nos cuenta que finalmente la moto no prendió, mm, lo cual hay que poner atención porque en las investigaciones de la policía y en el recuento de la historia de lo que sucedió ese día, mucha gente lo vio a él escaparse, huyendo de la escena del crimen con la moto que dice no haber prendido en ese momento. Entonces aquí puede haber un engaño, una mentira en, en su relato. Gran parte de su condena de 47 años de prisión es porque las autoridades aluden que él planeó la situación para que pasara, que es lo que se llama la preparación para cometer un delito. Por eso él responde de alguna manera, eh, él introduce en su relato una forma de decir que no era premeditado. Tiene una subida de tono cuando menciona eh, la falta de preparación que él dice no haber tenido para provocar la situación. Él nos dice cosas de la vida. eh, Terminé quedándome en la empresa, ya estaba muy tarde, yo estaba muy cansado y finalmente si me iba para donde mi madre, iba a amanecer incluso más cansado todavía para trabajar al otro día. Entonces decidí quedarme en este lugar como una cosa totalmente casual que sucedió simplemente por un accidente. Pero ya vemos que él venía trabajando la niña, que venía haciéndole grooming a la niña, así, saludándola, hablándole todos los días cuando pasaba, teniendo en cuenta que él era un hombre de más de 40 años y estaba teniendo conversaciones con una niña de 15 cuando pasaba por ese taller. Él le ponía conversación, pero él realmente lo disfraza diciendo que era la niña la que le ponía conversación a él, incluso a otros, introduce a otras personas. Para él no sentirse la única persona que estaba hablando con la niña, introduce otros mecánicos, otros adultos, otras personas del taller para socializar esa esa situación de conversación con una menor de edad. También vemos que nos comenta que entonces estaba en el taller tomándose unas cervezas y se había tomado unas pastillas de fluoxetina para calmarse, porque la fluoxetina le ayudaba mucho a calmarse. Y vemos que tiene un gesto de lo que llamamos el famoso puchero, cuando dice que la fluoxetina le ayudaba a calmarse, a calmar la ansiedad que sentía por haber pasado un par de años en la cárcel por una situación anterior en la que lo acusaron lo condenaron a varios años de prisión por acoso sexual a otra mujer que lo había denunciado. Entonces, pero vemos ese gesto de el famoso puchero y tiene un achicamiento de la mirada al mismo tiempo como un gesto de inconformidad, de rabia por haber sentido esa ansiedad o por lo que le provocó esa ansiedad y por lo cual ahora tenía que automedicarse para, para calmarse.
Y por último nos menciona que en ese tiempo estaba teniendo un consumo de drogas y vemos un gesto de mm, como de asco al mencionar el consumo de drogas, em, porque yo lo interpreto como que tiene asco de la situación de no tener control sobre el consumo de drogas, eh, y esto le hace sentir asco por la situación de falta de control. Vamos al próximo video. Ustedes tienen esa conversación, como nos lo relata, pero pues su contextura corporal es mucho mayor a la de Michelle Dayana. No, no era mucho. ¿Cómo logra, por lo que usted nos cuenta, cómo, cómo usted, digamos que permitió que ella lo atacara en la boca, acá, todo eso que nos describe, sin hacer uso de la fuerza? No, lo que pasa es que yo no sé que ella va, o sea, el destornillador no lo tenía ella ni lo traía, eso lo cogió del taller porque ese destornillador era de ahí, porque uno conoce la herramienta. Pero el momento que ella me ataca así, cuando me da el de la boca, o sea, si yo te ataco improvisto, tú no estás como a reaccionar en nada, ¿sí? Cuando ella ya me ataca, yo hago así, cuando yo hago así, pues, yo sentí que me pegaron nomás, pero yo no sabía que tenía un destornillador. En el momento, no sé ni de dónde lo sacó, pero como todo está sobre los carros, o sea, estamos aquí hablando y tú me atacas así, yo, primero que todo, me coges de sorpresa, o sea, no estamos como que tú tengas algo en la mano y yo te lo vea previamente, sino que fue algo de sorpresa. Cuando yo sentí fue el ardor en la boca, pero no sabía que me había roto ni con qué. Cuando yo miro, yo veo que estás así, como manoteando, pero no veo que me estás tirando. Yo digo, en mí, digo, ¿con qué me está tirando? Cuando yo veo, ya tengo dos más aquí, dos huecos. Y yo ya la cojo así, le digo que si está loca, que cuando nos vamos es contra la moto, porque la moto tenía un espejo partido, porque yo me voy así contra ella. Y yo la paro así, y ahí es cuando recibo los dos de la barriga y todo eso, y yo saqué y también le di. Pero hubiera dado en el hombro, no sé, o le hubiera pegado una patada, hubiera sido otra cosa. Pero un golpe con algo de acero en la cabeza y más, eh, como son esos, como son puntiagudos y todo eso, causó un trauma craneoencefálico, fue que dijeron, y ella automáticamente cae y se sale algo que es la masa cefálica. Eso es blanco, blanco, y se cae y empieza a convulsionar, a salir mucha sangre. O sea, ya bota sangre. Yo también estoy lavado con un buzo blanco y convulsiona así. Yo trato de levantarla, veo, la cacheteo, trato de pararle aquí el flujo, pero eso se salió más todavía. Bueno, en esta parte quiero resaltar algo muy importante de la gestualidad en el lenguaje corporal. Aquí vemos que la periodista Michelle empieza su pregunta de alguna manera eh, reconociéndolo a él como un depredador, una persona en la que no se puede confiar. Entonces tiene un poco de duda al iniciar su pregunta. También vemos que utiliza el micrófono como una barrera para esconderse de un poco de él y agacha su mentón. Este comportamiento, este gesto de esconder de agachar el mentón es una forma de proteger el cuello y es un comportamiento que aprendimos desde hace millones de años con nuestros ancestros cuando se protegían, cuando tenían que protegerse de los depredadores, de los dientes de sable, porque también éramos cazados en esa época por los mayores depredadores de la sabana. Entonces, ese comportamiento nos quedó cuando estamos en una situación de estrés, una situación en la que podríamos ver como el peligro en cierta persona. Tendemos a agachar el mentón como una forma inconsciente de protegernos. Y esto también se ve a la hora de una pregunta o hacerle una pregunta a alguien que la persona percibe como peligrosa. De igual manera vemos que la periodista tiene un gesto de retenimiento de información, una compresión de labios antes de hacer la pregunta. eh, eh, Seguramente porque ella conoce el expediente de esta persona y sabe que no puede hacer la pregunta de una manera muy directa, acusándolo a él de algo que ella sabe. Entonces se lo guarda para ella
para seguir con su profesionalismo, pero ella reconoce en él una persona que tal vez manipula y tiene una retórica, eh, una forma de contar la historia de manera conveniente para él. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que el relato de Harold es que él fue atacado súbitamente por la niña después de hacerle una simple pregunta. Y la pregunta fue que si era lesbiana y que ella inmediatamente comenzó a atacarlo y él estaba simplemente defendiéndose de ella. Pero la pregunta de la periodista es, ¿cómo dejó usted que pasara eso si su contextura física era muchísimo más grande que la de ella? Y ella sabe por el archivo, el expediente, seguramente sabe que eso es así, pero él dice que no era mucha. Y cuando la periodista se queda callada y no responde a no tiene ninguna una reacción a su respuesta, entonces él tiene, podemos ver una microexpresión en su cara como de decepción por no haber logrado enganchar a la periodista con esa pequeña respuesta en la que se nivela con con la víctima. Aquí también vemos que hay un distanciamiento frente a la víctima. Esto en el comportamiento delincuencial se llama distanciamiento de la víctima cuando mm, él dice un golpe tan fuerte de esos en una cabeza. Él no dice en la cabeza de la niña, en la cabeza de ella. Él dice en una cabeza. Eso se llama distanciamiento del acto. Y luego comienza a darnos explicaciones científicas de lo que pasó. Un golpe tan fuerte causa un traumas cranoencefálico y se le sale lo que llamamos comúnmente como masa encefálica y es otra forma de distanciarse de lo que él acaba de hacer y no traer ninguna culpa hacia él. Bueno, si te está gustando este video, por favor, dale like y compártelo con alguno de tus amigos que le interesen estos temas, que quiera analizar comportamiento, ver las razones, compartirlo con una persona que tenga hijos, una persona que tenga familiares a los que les quieran enseñar cómo detectar engaños y mentiras para que los protejan a sus familiares. Tratemos de divulgar esta información para que podamos tener desarrollado ese instinto. Podamos entender cuando el instinto nos dice que algo está mal, podamos tomar acción y evitar que este tipo de situaciones ocurran. Dale like y suscríbete si puedes y compártelo con alguna persona que sepas que le interesan estos temas. Sigamos con el próximo video. No aparece nadie, ¿Y no nadie pensó de dice pronto nada. en salir y comentarle a algún vecino que le ayudara a llamar a la policía? No, yo estaba concentrado en parar una hemorragia que tenía porque yo botaba y tragaba bochales de sangre. O sea, yo era, no sé, o sea, yo ponía la lengua y más me salía y se me llenaba la boca de adentro hacia afuera. Y yo botaba más y botaba, era como si hubiera tocado un vaso de agua y yo ya me estaba asustando. Se me aceleró el corazón y se me pusieron las manos como hormigosas, como cuando te la tienes presionada con algo. Y ya tenía yo dos problemas. Uno, una persona que está allí en el suelo, que no sé si está muerta, desmayada o qué, pero tiene un problema serio en la cabeza. Y el otro es que yo me estoy desangrando. Soy bote y no me para con hemorragia, me voy para el baño, no me para, me meto, cojo con papel higiénico, me la pongo, sale todo rojo, se me deshace en la boca. Yo digo, también me voy a morir yo acá. Dios mío. Me acuerdo de que con café paran la hemorragia, algo así. Yo tengo un café allá y me lleno la boca de café y todo me lo tapo, sigo botando, pero más empieza a parar, a parar, a parar. Y yo empiezo así, pero no puedo hablar, siento el ardor, me pongo a llorar. Digo, yo tengo que llamar a la policía, tengo que hacer algo por ella y también por mí. O sea, necesito atención médica, independiente del tema judicial, necesitamos atención médica a ella y yo. Pero yo no tengo cómo llamar. Vuelvo y le digo, el celular de ella nunca desbloqueó. Empezaron a llamar, suene y sueno, la empezaron a buscar, y suene. ¿Yo qué hago? Como tenía unas botellas de cerveza, alcanzo a parar la sangre y me voy con la boca cerrada y tenía un golpe aquí.
tenía un golpe aquí que en el forcejeo, o no sé si fue con la moto, pero tenía un golpe acá. Y yo salgo a la tienda y tengo mucha sed. Quería comerme como otra gaseosa o algo, tenía sed, tenía ganas de tomar algo como una gaseosa. Y salgo y entrego los envases y la señora de la tienda, que ella si ve esto va a saber que es verdad, me dice, oiga, eso parece que lo hubieran dado con la mano. Y le digo, no, fue que es que un gato, porque ya los gatos son de esos de varilla, se levantó y me pegó. Y mire como tengo el mío, eso parece que lo hubieran dado con la mano. Yo le digo, no, deme, vea, le entrego la aguilalá y las poquerones y deme otras dos. Y yo me voy. Bueno, al inicio de este video, lastimosamente, no tenemos la parte completa donde él está contando que cómo actuó después de que tuvo el incidente en el que supuestamente fue una lucha entre él y la menor. Pero si ustedes lo quieren ver completo, pueden ir al canal de YouTube de Conducta Delictiva y ahí podrán ver la historia. Pero resumido es que él estaba tan alterado emocionalmente que él no sabía qué hacer y, y entonces no pidió ayuda, no llamó a la policía y, y nos cuenta cínicamente que, que él salió y que ninguno de los vecinos que estaba por fuera ya prendiendo velitas con sus hijos, sus familiares y pasando por el lugar, él dice, nadie se dio cuenta de nada, nadie atendió, o sea, yo no entiendo por qué la gente no reaccionó. Y, y esto es una forma de culpar a la sociedad, de distanciarse del hecho y decir, eh, yo no actué solo, o sea, la gente debió haber hecho algo con lo que estaba pasando. Yo no entiendo por qué la gente no hizo nada. Y luego nos cuenta que él estaba, no, que él estaba, cuando ella le pregunta que si, ¿por qué no buscó ayuda? Él dice, no, yo estaba preocupado por otro problema que yo tenía, era que estaba herido, botando sangre y llega un momento en que el cinismo es tan grande que dice, y el distanciamiento es tan grande que dice, ahora yo ya tenía dos problemas. Eh, una persona, volvemos al distanciamiento, una persona que está tirada ahí, como si él no supiera qué ha pasado, quién lo hizo. Se pregunta como una persona que está ahí tirada con un grave problema en la cabeza, que no sé si está muerta o qué. em, y el otro problema es que yo me estoy sangrando, que yo necesito atención médica. Los dos necesitamos atención médica. Ahora se pone en la posición de héroe, como yo necesito solucionar el problema de nosotros dos. Aquí vemos que cuando estaba contando su historia de cómo estaba tratando de detener su sangrado, lo dice de una manera tan rápida que vemos un desliz argumental cuando nos dice em, que se asustó mucho, que le estaba dando taquicardia, que se sintió muy angustiado y que pensó para sí mismo, Dios mío, aquí me voy a morir yo también. Pero justo antes nos había dicho que él no sabía si la niña estaba muerta o no. Esta incongruencia nos hace pensar que él ya había chequeado que la niña estaba sin vida y entonces ya solo estaba pensando cómo salirse él de la situación. Eh, Él se da cuenta de este desliz porque tiene un gesto, una microexpresión, un gesto de, eh, Dios mío, ¿qué acabo de decir? La acabo de embarrar, porque él sabe que esto le puede traer problemas. También podemos ver que hay un momento seguidamente en el que él prácticamente desplaza la culpa de la situación de no haber pedido ayuda prácticamente hacia la víctima, porque dice que él no pudo pedir ayuda porque el celular de la víctima no funcionaba, como si no hubieran otras formas de pedir ayuda, salir a la calle, decir, me sucedió esto, tuve esta situación con esta persona, llamar a la policía, pedirle el celular a alguien. No, es la culpa de la víctima porque la víctima tenía el celular estropeado en ese momento. Por la situación en la pelea se dañó el celular. Otra cosa que podemos observar, y ya no en el sujeto, en Harold, sino en los entrevistadores. Los entrevistadores son sensibles
saben con qué tipo de personas están tratando, saben que es un contador de historias, saben que es una persona que enreda y entonces empiezan a sentir incómodos y podemos ver en su lenguaje corporal cómo se incomodan, cómo a Kevin le da una especie de espasmo, un dolor de espalda en el que él trata como de acomodarse y... Y también podemos ver bajo la mesa cómo Michelle, la entrevistadora, la periodista, también mueve sus pies y vemos que su pie está apuntando hacia su derecha. El lenguaje corporal nos dice que inconscientemente nuestros pies apuntan hacia el lugar donde queremos estar. Entonces podemos ver claramente que ella no quiere estar ahí escuchando estos cuentos de este delincuente. Y pone su pie, primero vemos incomodidad en el pie, pero luego vemos que apunta hacia la puerta. Como les digo, estos movimientos son inconscientes y, y no los notamos, pero generalmente decimos que los pies nos dicen el lugar donde realmente queremos estar mentalmente. Y ella no quiere estar ahí, ella quiere irse porque no le gusta este personaje. Aquí también podemos ver algo muy particular del lenguaje corporal. Aquí vemos que los dos periodistas están casi que al mismo tiempo, tienen este gesto de rascarse un ojo cuando Harold está contando su historia. Esto es una forma de dejar de mirar algo que no te está gustando. Generalmente es una rascadura bajo el ojo o puede ser también frotarse el ojo o quitarse las gafas para limpiarlas y ocultar, eh, dejar de mirar eso que no te está gustando. Y vemos que los dos lo hacen casi que al mismo tiempo, la pequeña rasquiña en el ojo. ¿Y usted en algún momento se cruzó con el papá? Dicen en la fiscalía que él me preguntó a mí que si yo sabía de ella y que yo le dije que no, pero en ningún momento. Pero yo que salgo y me empiezo a querer tomar la cerveza, pero no me, como me cae un poquito acá, yo siento que otra vez como que me va a desmayar. Sentí un dolor tremendo y entonces cogí el celular así partido y dice que estaba llamando, pero yo dije, pero estos del vecino no llaman a la policía, nadie. Él se fue hasta la esquina, miró para todos lados, pero nunca me preguntó a mí nada. Usted se imagina donde yo le diga que su hija está ahí desmayada. eh, ahí, ahí en el taller se imagina donde él me agrede y todo eso y yo con el arma. Hubiera sido ella y el papá. Hubiera sido más grave. Porque él va a tratar de matar. Yo voy a tratar de defenderme, ¿sí? ¿Cómo le explico? Mire, señor, tuve una pelea con su hija y mírala ahí dónde está. Al verla, ¿qué va a tratar de hacer? Tratar de eliminarme. Y yo hubiera sido ese señor. Defendía a dos. Increíble que o sea, que Michelle, teniendo 15 años, digamos que esa Michelle que nos está contando está muy apartada de lo que su papá ha contado. Era una niña de casa, muy sensible, nunca tenía un antecedente de ser agresiva. ¿Por qué digamos, le enfurecería tanto esa pregunta de parte de usted? Vea, le voy a decir algo y lo voy a ser muy sincero y que la familia sabe que no le miento. Cuando vean este video ellos saben que no le miento. ¿Cómo sea ella con la familia? Si era una niña tierna o si tenía problemas psiquiátricos, no sé. ¿Por qué mencioné que si era una persona psiquiátrica? No porque me reaccionó cuando le pregunto que si es lesbiana, porque la veo siempre con la muchacha. Por eso le dije que la razón de pronto de la muchacha fue preguntarle por ella. Yo no sé si era la novia, si era la prima, si era la hermana, no sé. Hasta el momento no sé ni cómo se llama la otra persona. Pero cuando yo le pregunto que si era una persona psiquiátrica, es porque cuando se da el ocultamiento del sencillamente ella y que el papá y la mamá saben, no sé por qué, pero siempre utilizaba chaquetas desde aquí, y usted la puede buscar en todas las fotos, y búsqueme si tiene una blusa o algo, hasta acá, siempre era cubierta, y siempre que pasara la misma chaqueta desde acá hasta acá, nunca me causó curiosidad por qué una persona con tanto calor va a usar una chaqueta, pero el momento de que se da el ocultamiento del de aquí hasta acá, de acá hasta acá y en las piernas de acá hasta las rodillas no cabía un corte de cuchilla más. Y si ustedes tienen acceso a las fotos de forenses se van a dar cuenta que lo que yo les digo es la verdad. O sea, que ellos digan que era una persona feliz en su casa y una niña sin problemas es mentira. Se lo digo porque una persona normal nunca va a hacer eso. Y una pregunta hizo que reaccionara, pero no debía reaccionar así, ni yo tampoco. Yo me sorprendo. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Y esa mujer qué? Cuando le miro todos esos cortes y eran de ese tamaño del ancho del dedo,
Era como la piel caloide cuando cicatriza, eran anchísimos. No estoy diciendo con eso justificando lo mío, no. Claro. Estoy diciendo que ella ya tenía problemas en su casa y que lo que los papás dicen de que era una niña tierna y todo eso, yo no digo que no sea una niña tierna, no digo que sea una niña juiciosa a su casa, a sus cosas, no digo nada de eso. Digo que como ella me reaccionó, luego viendo los brazos, pude de pronto entender, o ella pensó que de pronto yo le iba a hacer algo, porque, sí, porque al preguntarle que si era lesbiana, posiblemente pensaría que de pronto tenía algún interés con ella. Sencillamente no fue así. La razón de la razón de la pregunta se la voy a aclarar. En el taller había una persona que gustaba de ella, era un muchacho. Y si siempre que pasaba, él fumaba cigarrillo, yo fumaba cigarrillo con él, me dijo, oye, esa muchacha le gusta son de carne y de pollo. Yo le decía, ¿por qué lo dice? Siempre la veo con una mujer. Yo le digo, él dijo, ¿será que es lesbiana? Yo le digo, no sé, pero eso hay que respetarlo. ¿Y usted quién es para meterse en eso? Oiga, pero está simpática. Y yo le digo, ay, ¿usted qué? Deje una. Entonces me dice, hey, ¿por qué no le pregunta? Y dije, algún día le pregunto. Me dije, pero yo no creo, ¿será la hermana? No, pero no se parecen, ¿será una prima? No, pero mire que andan de la mano y todo. Y yo le digo, no sé. Y yo ese día iba a aclarar como la duda, le pregunté, dije, ¿usted es lesbiana? La reacción de ella no es natural a una persona, o sea, simplemente si se quiere enojar, no voy a responder esa pregunta, es atrevido, se va. Pero ¿por qué tiene que reaccionar así? Y yo mucho menos haberla atacado así, pero mire dónde estoy. Harold, se da la discusión, Michelle queda en el piso, Sí. usted sale por unas cervezas. Voy a entregar los envases, pero más a ver qué pasó, porque gritó mucho. O sea, yo dije, increíble que los vecinos y todo el mundo se dio cuenta, saben que yo no tengo mujer, saben que la vieron ingresar. Oiga, ¿por qué no llaman a la policía? ¿Cierto? Oiga, mira, ahí están peleando unas personas, mira, escuchamos gritos, venga, por favor, verifique, al menos haga una verificación. No, nada. O sea, yo me sorprendí. Y vuelve usted al taller. Sí, ¿Qué regreso. sucede? Cuando yo regreso, bueno, me pongo a llorar por lo que me ha pasado. Sí. Sabía que ya estaba en problemas, había estado en la cárcel. No sabía qué edad tenía. Yo le ponía unos 19 años por el cuerpo que tenía. Eh, Más o menos unos 19 le calculaba. Por eso cuando me hablaste de contexturas físicas, de pronto por la contextura, imaginaba que tenía más años. Me sorprendí cuando me meten por menor de edad. Yo le ponía por ahí unos 19. Bueno, igual ahí ya yo llego, está el cuerpo en el suelo, hay un detenimiento, no voy a hablar de eso porque no quiero entrar en detalles, que si fue así, que si fue así, que si había más personas, que si no, yo no quiero hablar de eso, ya yo tengo una condena, pero, pero es algo que yo no estoy acostumbrado a hacer y créame que eso no, que yo no, es algo que no me pasa a mí por la cabeza. Pero bueno, se dio así, fue metido en una maleta, unas cosas allí. El pensado, dijeron la fiscalía que era echarlo al carro de la basura y todo eso. No, ese no fue el pensado. El pensado era huir del taller, dejarlo allí y llamar a la policía. Sí, y eso fue lo que yo hice. Yo llamé a la policía, pero no directamente yo, sino que llamé al dueño del taller y le dije lo que había hecho. Y él me dijo, sí, aquí está la policía. Yo le dije, sí, porque yo los vi entrar. Yo huía a razón de que ellos entraron. Pero cierto que no han encontrado el cuerpo, me dijo, no lo han encontrado, pero sí hay. Yo le dije, busque debajo de las escaleras que allí está. Ahí fue donde yo salí huyendo. Bueno, aquí cuando los periodistas le mencionan o le preguntan que si es verdad que el papá de Michelle Dayana pasó enfrente de él y le preguntó que si había visto a su hija, eh, eh, ¿es verdad o no? Y él dice que no, pero luego aprovecha la situación para ponerse como el héroe de la situación, diciendo que si eso hubiera pasado, entonces ya no serían, no sería solamente la niña la víctima, sino que sería el padre también. Entonces vemos que se pone en una posición de héroe en el que él le salva la vida al padre de la niña simplemente porque no hubo ese encuentro en el que él le preguntara y él le respondiera, tal vez quizás le respondiera, sí, su hija está en mi taller, yo la golpeé y la, y la maté. Entonces, vemos que él aprovecha cada situación para ponerla a su favor y lucir como el héroe o la víctima en cada situación.
de cualquier manera él sale ganando. Y aquí ya llegamos a un nivel de cinismo increíble en el que no solo acusa a la víctima de haberlo atacado, sino que la acusa de tener problemas psiquiátricos por el hecho de reaccionar intempestivamente y agresivamente a una pregunta, a una simple pregunta. Yo personalmente no creo que la situación haya pasado así, no creo que nadie lo crea. Pero él, sin embargo, él tiene el cinismo de casi mencionar que él conoce mejor a la adolescente, a la víctima, que sus propios padres, en el sentido de acusar a la niña de tener problemas psiquiátricos y de sus padres estar negándolo y de decir que era una niña totalmente normal. Seguidamente podemos ver algo que se denomina como suavización del delito. Él nos menciona que cuando se dio el ocultamiento del cuerpo, no, él no nos dice el desmembramiento del cuerpo, solo dice ocultamiento. Es una forma de distanciarse y de suavizar lo que hizo. Un desmembramiento es muchísimo más grave que un simple ocultamiento. Y luego pasa a decirnos que él auscultó el cuerpo de la víctima, de la niña, y vio que tenía muchos cortes en sus piernas y en sus manos, y que por eso le da el poder, la, la razón de pensar que la niña tenía problemas psiquiátricos porque, según él, la niña se cortaba en distintas partes de su cuerpo. Yo me pregunto, ¿le haría él los cortes? ¿O está simplemente mintiendo, buscando una mejor percepción ante el público? Porque él sabe, y lo ha demostrado varias veces, mirando la cámara, él sabe que todo Colombia lo está viendo, que mucha gente lo ve, y él sabe que algunas personas pueden llegar a creerle sus cuentos y sus relatos. Entonces él tiene que tirar ahí la idea de que la niña no estaba bien de la cabeza y que por eso lo atacó intempestivamente y él vuelve y se pone en el lugar de víctima. Y aquí tenemos otro momento de victimización en el que él desplaza la culpa hacia un compañero de trabajo porque él se vio motivado a preguntarle a la niña que si era lesbiana, porque había otro hombre en el taller, un mecánico, un colega de él, una persona que trabajaba ahí que quería saber si ella eh, estaba saliendo con la amiguita con la que la veían todo el tiempo, supuestamente. O sea, que si era lesbiana, que si era pareja de la niña. Entonces, él dice, mi pregunta fue porque alguien más quería saber. Yo fui simplemente la víctima de haber preguntado, porque no debí preguntarlo y ella no debió reaccionar así. Pobrecito yo. Y aquí quiero dar una explicación que tiene que ver con cuando una persona está contando una historia verdadera o la diferencia entre contar una historia verdadera y una falsa. En una historia verdadera, las personas tienden a tener lapsus, se devuelven en la historia, dicen, oh, no, 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 definitivamente no fue así, oh, no, no, ahora recuerdo que no, la pregunta no la hice por eso, o sí, no, miento y se devuelven en su historia, cambian. Esas son la naturalidad, la normal fluidez de una historia verdadera. Y las historias falsas tienen una cadencia de, o sea, tienen un movimiento constante y tienen siempre unos conectores que son como y después y entonces y nunca hay como esa devolución, esa naturalidad de una persona que está diciendo, que está contando algo que de verdad, o sea, que no tiene miedo de contar la verdad y por eso se devuelve, por eso retoma, pero cuando una persona miente, la historia no tiene esos picos y esos bajos, esos valles. Entonces, tranquilamente podríamos decir que nos ha estado mintiendo en muchos de los momentos de esta entrevista.
Aquí vemos que sigue culpando a la sociedad por no haber hecho nada acerca de lo que pasó y lo ilustra de manera muy convincente con su actitud corporal, sus manos, sus expresiones, que él no entiende por qué nadie llamó a la policía, porque nadie dijo nada. Él salió a la calle para, no para verificar si lo habían visto, si podía hacer algo con el cuerpo, cómo salir de la situación y desaparecer el cuerpo de la niña como lo estaban acusando. No, él salió para ver la reacción de la gente y el por qué no actuaban con lo que había pasado, porque él dice que la niña gritó, que hubo mucho ruido y entonces él se pregunta, ¿por qué nadie dijo nada? ¿Por qué nadie salió a ayudar? ¿Por qué nadie llamó a la policía? Esto no fue culpa mía, fue culpa de la sociedad que no hizo nada. Y aquí vamos con el victimismo de nuevo. Eh, no sabía qué hacer, sabía que yo ya había estado en la cárcel, me puse a llorar, se acuerda que tiene que aclarar que él pensó que la niña era mayor de edad, que él le ponía 19 años, que él no sabía que era una niña de 15 años, solamente él le parecía que por la contextura física la niña tenía 19 años. Y bueno, luego vuelve a entrar al taller, encuentra el cuerpo ahí, no la niña, no Michelle Dayana, no, el cuerpo ahí, no sabe qué hacer, hay un desmembramiento, no dice, luego yo la desmembré, yo cometí el desmembramiento, no, hay un desmembramiento y no quiero hablar de eso, no quiero entrar en detalles, por supuesto, porque es muy conveniente para él no hablar de esos detalles, porque no quiere lucir como un monstruo y tal vez está buscando apelar a a ese argumento que él tiene de que no cometió el delito premeditadamente, no lo preparó. Entonces tiene que hablar de esa manera para eh, no sentirse culpable y hacerse nuevamente eh, la víctima de toda esta situación. Y aquí también aprovecha para dejar dos cosas en el aire. Es la participación de otras personas, pero vuelve y juega a la del héroe cuando dice, pero no hay por qué ocultar más cosas porque yo no quiero acusar a nadie. Yo ya estoy pagando una condena, ya tienen a alguien, yo ya no tengo por qué acusar a nadie más. Y la segunda idea es esta idea de no estar en sus cinco sentidos y que tal vez lo hizo porque escuchó una voz le dijo que tenía que hacer lo que hizo, o él lo hace con la idea de mitigar la culpa, de, de no entender las razones del por qué lo hizo eh, para manejar la percepción de sí mismo, de su personalidad y proteger su caparazón de ser humano prestigioso y bueno y que no hace nada malo. ¿Qué pensó usted para reaccionar de esa manera? ¿Por qué no simplemente llamar de una vez, pedir ayuda o pues pasó lo que pasó, simplemente respetar pues el cuerpo de Michelle Dayana, sino pues tomar esa decisión que lo llevó precisamente a decir voy a hacerlo de esta manera? Bueno, yo he sido una persona muy directa en la vida para todo. Pero no es lo mismo confesar que tú rompiste un plato a tu mamá que sabe que te van a pegar a uno mismo de ese calibre. Entonces, al ver que nos llamaron la policía y todo eso, porque yo apenas viera a la policía, yo me iba a entregar. Yo dije, como gritaron tanto y esta cosa, yo dije, mínimo la policía viene y bueno, yo me entrego y digo, mira, ahí está, me pasó esto, entrego, mire, fue con esto, ya me atacó así, mire cómo estoy. Me hubiera ido mejor, pero en el momento fue el miedo y de pronto el mal consejo. Por eso le digo, no voy a entrar en detalles que si una voz me habló, mm, dejémoslo así, pero sí hubiera sido mejor el respeto y hubiera sido mejor de pronto mm, como menos traumático para la familia y para tener un entierro más digno, digo yo. Eh, Y Hay le, personas que hacen eso en conducta delictiva, de pronto lo desaparecen, el común denominador. Nunca se me pasó por la cabeza hacer eso, pero se terminó haciendo. Entrar en más detalles en ese punto sería reabrir investigación.
reabrir investigación y crear sospechas. Entonces yo quiero, ya a mí me echaron toda la culpa de todo y a mí me condenaron, me dijeron usted hizo esto, esto, esto y me tocó asumir todo y decir sí señora juez, yo lo hice, lo acepto. Pero hay cosas que van a quedar ahí en las sombras por razones de no agrandar los problemas, por razones de que hay personas que se podrían ver mucho más afectadas con esto. Entonces yo ya estoy pagando una condena, ya tienen un culpable, ya hay una persona pagando aquí en la cárcel de Atramacuba, ¿para qué agrandar los problemas? Pero si se hubiera podido evitar esa segunda parte, sí, sí se hubiera podido evitar. Yo hubiera podido salir huyendo, hubiera dejado el cuerpo allí, que se den cuenta que no era una violencia, nada de esas cosas, simplemente fue dejarla con la ropa como cayó, dejarla ahí, salir corriendo y simplemente llamar a la policía, informar y decir, mire, me pasó un caso con una muchacha así, 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 y ya estoy en tal parte y me entrego. Sin embargo, mi idea fue salir huyendo. Yo quería como despertar de un sueño. Quería saber que eso era un sueño, que no era, que no aceptar que eso me estaba pasando a mí. Yo iba por la calle y yo quería decir, Dios mío, ¿yo dónde soy? Estaba desubicado. Yo iba por una calle y no, yo que fui mensajero y que yo le puedo decir en cualquier parte de Cali donde me ubique en dónde estamos. Y yo miraba las calles y todo me parecía igual y no sabía ni para dónde iba, si era que iba para allá o para acá, si estaba amaneciendo, atardeciendo, no sabía, estaba desubicado y estaba trasnochado y había botado tantas que la verdad quería era como dormir, era mi pensar, quería quedarme dormido. Y toma la decisión de irse a otra ciudad y a los días lo capturan. Me comentaba ahorita que le pasó algo en Villavicencio con unos muchachos en una tienda. Bueno, el pensado mío era huir a donde una persona que yo conocía le tenía mucha confianza y de hecho fui allá. Pero entonces a raíz de que me estaban buscando en todo Cali, ¿qué pasó en Cali? Se extendió, me dijeron, mire, lo andan buscando, aquí no puede estar. Yo salgo de Cali a eso de las 9 de la noche y salgo hacia la ciudad de Palmira. Y como yo era de Ibagué, dije, voy a buscar Ibagué. De hecho, llegué a Ibagué con frío y todo. Eh, tanqué la moto, bajé. En el terminal de transporte estaban pidiendo, paré a tomar un tinto y estaban pidiendo cédula a los policías. Y bueno, si a mí un policía me hubiera parado y me hubiera dicho, quieto que usted es el fulano que andamos buscando, ese policía no estaría vivo hoy en día. O el que hubiera estado, yo tampoco estuviera vivo, porque él me dispara primero, yo a él. Pero el de pensado mío era, O sea, usted eh, iba armado. sí, o sea, sí. La cuestión era que yo decía, la persona que me quiera atrapar a mí es lo último que va a querer hacer en la vida, porque yo decía, no me van a atrapar así, digamos, como para echarme a una cárcel de por aquí, sí. Yo dije, yo me voy a entregar, pero en Villavicencio, por allá me miro yo qué hago, porque yo sí quería entregarme, pero no por esos lados, porque yo sabía que me iban a empezar a buscar a quererme matar. Bueno, entonces podemos ver que él nos cuenta que él estaba en un aletargamiento en el que él no sabía dónde estaba, que él no sabía lo que hacía y que por eso huyó y no se entregó a la policía. Y que el pensado de él era, el pensado que él tenía era entregarse a la policía cuando sucedió todo. Pero él dice que estaba como en un sueño, pero eh, en ningún momento despertó del sueño y siguió huyendo, tratando de escapar de lo que había hecho. Entonces podemos ver claramente que esto una mentira, una manipulación para escapar de su realidad, de la realidad que cometió un delito gravísimo y que sabía que se le iba a agravar por los antecedentes que tenía. Entonces decidió escapar. No es ningún valiente como él dice que siempre lo ha sido. No es ninguna persona frentera como él dice eh, que siempre lo ha sido durante toda su vida. También nos dice, o ya nos había dicho, que el pensado de él era entregarse, pero eh, en el transcurso de su historia nos dice que si alguien hubiera tratado de atraparlo, lo hubiera ultimado también porque él estaba armado. Entonces, él dice que si una persona se hubiera arriesgado a tratar de detenerlo, él es tan bueno en todo que esa persona hubiera terminado ultimada también. Entonces,
Él se quería entregar, pero en sus términos, él dice que él quería entregarse, pero más adelante, no, o sea, no quería ir inmediatamente a cualquier lugar de la policía y decir, mire, yo soy el que están buscando. No, él quería hacerlo en otra ocasión, cuando fuera el momento perfecto para él, pero en mi opinión no iba a haber ningún momento perfecto. Él tenía un plan para escapar de su culpabilidad y del acto que había cometido para siempre. Y quién sabe qué plan estaba buscando, qué tenía pensado hacer, cambiar su identidad, eh, buscar salir del país o algo así. De que yo sé que ellos me odian y sé que si pudiera me mataran. Obviamente son cosas naturales que todo el mundo lo haría si le a un familiar y más un hijo o una hija, en este caso. Pero que yo quiero que ellos sepan y que se dé la oportunidad de que ellos puedan ver esa entrevista y que lo que pasó esa noche fue algo que yo no tenía premeditado hacer, que no fue en cosas de venganza ni por quererla, porque en la fiscalía ellos pueden ver las pruebas que le hicieron al cuerpo y dice que no hubo, o sea que no fue un motivo sexual que motivó a hacer eso, tampoco fue un motivo de un depredador sexual ni una persona fuera de sus cabales como que quisiera derramar sangre y esas cosas, sino fue algo que pasó sencillamente por una pregunta mal hecha. Bueno, cuando ella regresa, yo estoy allí, hay unas personas allá afuera, vuelvo y le digo, están en el día de las velitas, todo el mundo está afuera. ¿Quién va a cometer un homicidio? Una persona y todos allá afuera, ahí en el jardín de la casa, aquí a este lado, gente por todas partes. Y ella la vieron ingresar, obviamente los vecinos la vieron ingresar, los señores de allí enseguida del taller la vieron ingresar, ellos vieron que ingresó. Ellos son personas que la ven ingresar y ven que estamos hablando ahí. Bueno, y aquí vemos que cuando él explica o dice querer explicarle a los padres de la víctima, de la niña, que esto, que los hechos cometidos no era algo que él tenía premeditado hacer, vemos una expresión, una microexpresión asimétrica en su nariz. Fue algo que yo no tenía premeditado hacer. Eso se interpreta como un sentimiento de asco, pero en este caso no podríamos entender qué es eso que le causa asco, si es la insistencia en los padres para que le dieran la pena máxima o de las autoridades por no escuchar su versión y creerle sus historias. Y también podemos ver que él trata de ocultar la premeditación al decir que ¿quién se va a atrever a cometer un homicidio a plena luz del día y con tanta gente alrededor? Que eso es imposible. Pero recordemos, para proteger a nuestros familiares, a nuestros niños y dejarles la idea a esas personas que queremos con todo el corazón, que tienen que cuidarse de monstruos como este, según lo que dicen y según sus acciones. Por las acciones los conoceréis, por lo que dicen también, porque no hay nada más cierto que los delincuentes y las personas con malas intenciones se esconden a plena luz del día para cometer sus delitos. Entonces, esto es una forma de tratar de ocultar sus malas intenciones al decir que nadie se atrevería a cometer un delito a plena luz del día y con gente alrededor. Sí, pasa todo el tiempo, lo hacen todo el tiempo y seguirá sucediendo todo el tiempo así. Protejamos a nuestros hijos y a nuestros familiares, a nuestras mujeres, a nuestras esposas. Por eso es importante este tipo de videos, para que entendamos cómo funciona la mente de este tipo de personas y no nos dejemos engañar. Bueno, hasta aquí el análisis de este video de Harold Echeverry, asesino, manipulador, definitivamente cínico. Es una persona que trata de espiar la culpa. Pone la culpa en la sociedad, pone la culpa en la víctima, pone la culpa en los padres. Porque hay una parte del video que desafortunadamente no la tengo, porque no tengo el video original, solo tengo recortes de videos que encontré en internet. Por derechos de autor no puedo utilizar el video de YouTube porque me bajarían el mío. Pero hay un momento en que él también culpa al padre porque el padre en algún momento dice a los noticieros y a los medios de comunicación que él le había enseñado a su hija a luchar, a protegerse de cualquier depredador como él, de cualquier situación de estas, que está excelente, está muy bien. Él hizo su trabajo muy bien, pero este delincuente, este cínico manipulador, trata de poner la culpa
también en el padre y la madre por haberle enseñado a defenderse a su hija. Eh, Nada más que decir de esta persona. No, deberían tenerlo ahí, no darle ningún tiempo de rebaja. Es una persona que reincidió porque estuvo en la cárcel por una acusación sexual, que seguramente fue verdad, volvió a cometerlo y ahora con una menor de edad. Y él simplemente se lamenta porque la niña luchó, seguramente con sus aproximaciones confianzudas, manipuladoras. Seguramente trató de abusar de ella y ella se defendió como tenía que ser y puso a este cínico delincuente tras las rejas. Aquí la única heroína es Michelle Dayana. Es la persona que de alguna manera dejó rastro para que este monstruo saliera de las calles y definitivamente no volviera a cometer estos delitos y no volviera a abusar de ningún otro menor de edad. Entonces, hasta aquí mi análisis de este video. Si les gusta el canal, por favor, suscríbanse. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con personas que ustedes crean que les puede ayudar, que lo necesiten y que puedan sacar algo bueno de este video. Nos vemos a la próxima. Gracias por ver y hasta aquí, hasta la próxima.